Yo soy originario de Corea del Sur, pero llevo ya casi 30 años viviendo en diferentes países de América Latina. En Paraguay 6 años, en Perú 8 años, en México ahora 15 años. Esta noche me siento muy bendecido, muy honrado por la invitación, por la consideración del Ministerio Internacional La Cosecha, de parte del apóstol Misael Argeña. Me siento muy honrado. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Bueno, voy a leer el libro de Hebreos capítulo 12, el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18. El Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 18. Si lo tienen, voy a leer. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hasta el versículo 25 he leído. Y la Biblia habla de 2 montes, aunque en la Biblia salen muchos montes, pero principalmente la Biblia habla de 2 montes. Uno es Monte Sinai. Dios se manifestó en 2 oportunidades. Primeramente en Monte Sinai, aproximadamente en el año 1491, en la cumbre de Monte Sinai de Arabia, cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasa? Según aquí Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 21, describe muy bien cómo Dios se manifestó en la cumbre de Monte Sinai. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Aunque era un gran siervo de Dios, Moisés, pero nosotros podemos ver la manifestación de Jehová muy extraña en la cumbre de Monte Sinai. ¿Qué pasa?
Cuando Dios se manifestó en el monte Sinai, dice la Biblia, con gran oscuridad, tempestad, con el sonido de la trompeta. Y además, aunque monte Sinai era peñascoso, desde cumbre se quemaba, dice, las piedras se quemaba, se salpicaba piedra por todos los lados, aunque sea una bestia, si se acercara al monte, que la piedra apedreaba. Moisés dijo: tengo miedo, Dios, deje de hablar conmigo. Entonces nosotros podemos ver, era tan temible la manifestación de Dios en la cumbre de monte Sinai. Pero unos 420 años, aproximadamente 420 años antes de la manifestación de Jehová, en la cumbre de monte Sinai, una vez se manifestó en otro monte. ¿Y dónde fue? ¿Con quién se manifestó? Con Abraham, sobre uno del monte, porque monte Morías está formado de muchos cerros. Uno del cerro de monte Morías, Jehová se manifestó. Esto escrito en el libro de Génesis capítulo 22, del versículo 13 y 14 voy a leer. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Unos 420 años antes de Moisés, un día Dios llamó a Abraham, quien por fe fue justificado. Dios con él prometió sobre la venida de una descendencia. Al principio Abraham no entendió de qué se refería la descendencia. Simplemente él creía un hijo, porque su esposa Sara era estéril. Abraham llevaba 10 años mayor que Sara, pero su esposa Sara, desde cuando era joven, ella era estéril. Además, cuando Abraham recibió el llamado de Dios, en 75 años de su vida, su esposa Sara ya estaba fuera de la costumbre de las mujeres. Desde cuando era joven estéril, ya ni siquiera ya tiene costumbre de mujeres. Pero Dios, cada vez que aparecía a Abraham, de una forma repetida y uniforme, le decía: yo te daré la descendencia. Por tu descendencia, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abraham no alcanzó a entender el plan de la salvación de Dios, sino lo interpretaba muy personalmente. Dios me quiere dar un hijo, me está diciendo que me quiere dar un hijo, pero imposible, yo soy ya muy grande en edad. Además, mi esposa, desde cuando era joven, estéril, ahora ni siquiera tiene costumbre de las mujeres. ¿Cómo una mujer como mi esposa podría embarazarse? No puede ser. Entre Dios y Abraham había un desacuerdo. Abraham no pudo entender el plan de Dios. Abraham ha sido un hombre elegido por Dios entre los hijos de Adán. Abraham es descendiente de Noé. Descendiente de Noé, Dios eligió a uno del descendiente de Noé para que de él en el futuro naciera el Mesías, la esperanza del mundo. Aunque Abraham, por la enseñanza
de la familia sagrada, de la familia de Noé, había oído una instrucción. Dios había prometido con la humanidad que iba a enviar el Salvador, el Mesías, el elegido. Entonces creía en aquella promesa. Primero Adán, el hombre primitivo, lo había recibido por promesa luego de haberse caído en su pecado. Dios maldijo a la serpiente, pero en realidad Satanás, que estaba adentro del cuerpo de la serpiente, una declaración profética: entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer, la simiente de mujer romperá a tu cabeza. Nosotros bíblicamente tenemos que pensar, la Biblia nunca llama a los hombres como la simiente de la mujer, sino como hijos del hombre Adán, porque el nombre Adán, según la etimología, significa la tierra rojiza, porque Dios con un puñado de polvo de la tierra formó el hombre, en su nariz sopló el aliento, o sea, el Espíritu de Dios. Él llegó a ser alma viviente, una criatura que tenía el Espíritu compartido de Dios, un ser físico también espiritual. ¿Qué pasa? Cuando Adán oyó la voz de Satanás, por el engaño de Satanás, eligió a Satanás, el fruto que Dios había prohibido, lo comió, como la consecuencia de la determinación de su corazón. El hecho que Adán comió el fruto fue parte del delito, parte de transgresión, pero el pecado de Adán, la determinación que en su corazón tuvo para dejar a Dios. Pues el libro de Jeremías capítulo 2 que dice: el haber dejado tú a tu Dios es tu maldad, tu pecado, dice. Adán desde su corazón se decidió para dejar a Dios, su Dios, en el lugar de Dios elegir a Satanás, y conforme al engaño de Satanás comió el fruto prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pecó y desobedeció. Inmediatamente en su corazón se introdujo Satanás. Dios, cuando vio a la serpiente, vio adentro de la serpiente vio a Satanás. Fuiste tú en el cielo, quisiste ser igual a mí, no pudiste, pero en esta tierra, en mi huerto, tú quisiste ser como Dios. Tú engañaste a Adán y Eva. Dios profetiza: entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer, la simiente de mujer romperá a tu cabeza. En el libro de Génesis capítulo 5 está descrito el libro de genealogía de Adán, pero según la narración bíblica, ¿cómo narraba? Adán empezó a engendrar hijos, aunque en realidad a través de su esposa Eva engendró, pero la Biblia ¿cómo narró? Como Adán hubiera engendrado, porque de Adán nació Eva. Su nombre originalmente tierra rojiza, etimológicamente, pero finalmente Adán llegó a ser el propio nombre de especie. Por lo tanto, todos los seres humanos que son de raza humana, desde cuando nacimiento la Biblia los llama hijos de Adán. Pero ¿qué pasa? Dios, cuando habló con Satanás, especificó
sobre la venida de la simiente de la mujer. No dijo uno de hijo de Adán, no dijo, sino muy independientemente especificó la simiente de la mujer. Satanás, entre tú y la simiente de la mujer pondré la enemistad. Tú morderás a su calcañar. ¿Qué quiere decir? Se refiere que a él le causaría una muerte, pero muy dolorosa. Pero ¿qué pasa? La simiente de la mujer, aprovechando el ataque de Satanás, dará una revancha. ¿Qué pasa? Luego de la muerte, él romperá la cabeza de la serpiente. Eso se refiere a la resurrección. Entonces Adán había recibido el pacto de la salvación adámico, aunque ha sido una de muchas sombras de Jesucristo, pero había recibido una instrucción, es símbolo del Evangelio. Luego Dios, antes de echar a Adán y Eva del huerto de Edén, una vez más hace un acto profético. ¿Qué hace? Un momento, Adán, detente. Adán y Eva, cuando les introdujo la conciencia de culpa, ya ellos tenían la cognición de culpa, conocieron qué es culpa, qué es pecado. Desde cuando se sintieron culpables, ellos tuvieron miedo de Dios, se distanciaron. ¿Y qué pasa? Hicieron delantales de hoja del higo. Estaban vestidos de un vestido hecha por la hoja del higo. Pero vamos a pensar, una túnica, un delantal hecha de la hoja del higo es momentáneo, temporal, porque la hoja caída de su tronco con el paso del tiempo se seca, se reseca, se marchita bajo el sol. Por cualquier maniobra, mínimo movimiento de Adán y Eva se quiebra. Adán y Eva, luego de cubrirse con el vestido hecha por sus propias palmas, aún no tenían descanso, aún no podían acercarse a Dios, porque ese vestido con el tiempo se rompía, se desvanecía. Por eso en el corazón de ellos ya no había más paz, no había más descanso delante de Dios. Para acercarse a Dios, ellos trataban de arreglarse y quería ver su condición. A ver, mi delantal, mi túnica está perfecta, cubre muy bien mi cuerpo, por si acaso una pieza no se ha caído. Así que por medio de aquel vestido hecha por palma de Adán y Eva, nunca pudieron tener paz para con Dios. Y Dios, luego de declarar a Adán y Eva la venida de la bendita simiente, bendita descendencia, la cual será llamada la descendencia de la mujer, o sea, se refiere un hijo que nazca por la concepción del Espíritu Santo sin participación del hombre. Por lo tanto, no será llamado hijo de Adán, aunque perfectamente es el hijo del hombre, pero no tiene ninguna conexión, ninguna relación con Adán, porque Dios se prestó el útero de una virgen, con el Espíritu Santo lo concibió. Por lo tanto, él viene en la condición humana como el hijo del hombre, pero en realidad no tiene ninguna conexión, ninguna relación con Adán, aunque viene en carne y sangre. Él es santo y perfecto. Luego que Dios
profetizó la venida de la bendita simiente. A Adán y Eva enseña aquella simiente de la mujer de qué manera redimiría a los hijos de Adán que se sienten culpables. Nosotros, por la naturaleza, según nuestra conciencia, cuando nosotros sintamos culpable, queremos cubrirnos con algunas obras nuestras. Por medio de nuestros buenos méritos, queremos arreglar a nuestro estado delante de Dios. Eso es lo que Adán y Eva hicieron, delantales hechas por la hoja del higo. Pero aquella ropa no sirve. Por eso el libro de Isaías capítulo 65, Jehová dijo: toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, como la hoja caímos, dice. Toda nuestra justicia, o sea, la justicia humana, la justicia propia de los hombres, la Biblia lo llama la justicia humana, es como trapo de inmundicia. Imagínense un trapo, luego de lavarlo, secarlo, vuelve a ensuciarse. De la misma manera, nuestra justicia es como trapo de inmundicia y como la hoja caímos. Nuestra justicia es una emoción, un sentimiento momentáneo. Nosotros a veces nos compadecemos de alguna gente necesitada. Luego decimos: ¿sabe? En mí hay el bien, en mí hay buen corazón, en mí hay justicia, dice. Pero la Biblia lo llama tu propia justicia. Tu propia justicia es como la hoja caída, no dura mucho tiempo. Por lo tanto, mi compasión, ayer me compadecí por una vecina, por un vecino necesitado, necesitadas. Luego, después de un tiempo, yo viendo la misma persona, ya no siento más la misma compasión, sino a veces fastidiado, hasta molesto. ¿Qué pasa? ¿Qué fue aquel sentir, la compasión que yo sentí? La Biblia lo llama nuestra justicia. La justicia humana es como trapo de inmundicia, como la hoja no es perdurable. Entonces Dios, antes de echarlo del huerto de Edén, les hizo túnica de pieles. En aquel tiempo, en el huerto de Edén, no había fábrica. No había una fábrica que para poder fabricar la piel artificial de imitación no podía fabricar. Para poder conseguir la piel era necesario sacrificar un animal limpio. Delante de Adán y Eva, Dios demostró qué es lo que es la paga del pecado. Adán y Eva, cuando se sintieron culpables, con el sudor de sus rostros, con su afán, querían lavarse sus culpas. No pudieron. Pero Dios a Adán y Eva enseñó qué es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. La vida de la carne está en la sangre. Yo la os he dado para remisión del pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Levítico 17, versículo 11. Pero anticipadamente Dios lo había enseñado a Adán y Eva. Entonces Adán y Eva en el huerto de Edén aprendieron dos instrucciones evangelísticas muy importantes: la venida de la simiente de la mujer, la cual
la cual iba a derrotar la cabeza de Satanás. Y también aquella simiente, de qué manera redimiría la raza humana de la maldición. Él mismo siendo la ofrenda de la expiación, aunque ni siquiera él conoció pecado, pero él mismo siendo la ofrenda de la expiación, tomar nuestro lugar, iba a haber un intercambio, él tomar en nuestro lugar, padecer en nuestro lugar, lo que es símbolo de la vida, toda su sangre derramar para demostrar al mundo: estoy pagando la paga del pecado. Luego, el último momento, dejar su testamento. Consumado es. ¿Qué significa? Todo está terminado. De esta manera, redimir la raza humana ya Dios había preparado. ¿Qué pasa? Adán y Eva, ustedes si estudian los años de los hombres antes del diluvio de Noé. Vivieron cerca de 1000 años. ¿Sabes? Adán, cuando muere, en la generación del padre de Noé, Lamec, aún Adán estaba vivo. Si no me equivoco, 56 años, 57 años, Adán compartió convivencia con Lamec. Entonces el padre de Noé en persona conoció a su antepasado Adán. ¿Qué pasa? Noé también vivió cerca de 1000 años. Noé, 58, 59 años, compartió su vida con Abraham. Es sorprendente. Entonces, es muy diferente que nuestra imaginación. Como la noticia, la buena noticia de la venida de la descendencia, bendita descendencia, fue anunciada por medio de los santos, por medio de Adán a Abel, a Set, de boca en boca, aquellos hombres que no se desviaron del camino de Dios, a sus hijos instruía el sagrado conocimiento de la venida del elegido, hasta el tiempo de Noé, hasta el tiempo de Abraham. Ya que Dios demostró su voluntad que iba a enviar el bendito Hijo, quien iba a nacer de una virgen, para que aquella profecía se cumpliera, era necesario elegir un hombre. ¿Para qué? Humanamente, ante la vista nuestra, para que aquel Mesías naciera como descendiente de aquel hombre. Dios empezó a buscar entre los hijos de Noé. Eligió. Noé tuvo 5 hijos, uno de Arfaxad. De Arfaxad nació Noé. Dios eligió a Noé. De Noé, de su descendiente Abraham, eligió para que el elegido naciera del linaje de Abraham. Más adelante, otro hijo de Abraham elige David. Por eso, en el libro de San Mateo capítulo 1, donde describe el libro de genealogía de Señor Cristo, cómo está descrito el hijo de Abraham, el hijo de David, dice. ¿Qué quiere decir? Enfatiza que eres aquel mencionado elegido, mencionada descendencia, Jesucristo. Esto es lo que quería resaltar nuestro Dios. Ya que Dios eligió a Abraham, pero luego de elegir a Abraham, Dios sintió la necesidad
de instruir a Abraham, entregarle la buena nueva, entregarle el conocimiento de la salvación. Pero Abraham, su nivel no alcanzaba el nivel de Dios, no podía entender el lenguaje de Dios. Cada vez que Dios le decía, te daré una descendencia, la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abraham, ¿cómo interpretaba? Me quiere dar un hijo, pero mi esposa, desde cuando era joven, estéril, ahora ya es muy grande en edad, está fuera de la costumbre de la mujer. ¿Cómo sería posible? No entendió. Dios empezó a hablar de Génesis capítulo 12, 13, 14 hasta el 15. Pero en el capítulo 15, Abraham, con la ayuda del Espíritu Santo, alcanza a descubrir aquella descendencia no era simple un hijo, sino era Cristo. En una noche Abraham vio, primero Dios lo sacó de la tienda, no le cayó sueño, Abraham estaba viendo el firmamento. Era una noche muy extraña. Su mente más que nunca estaba despejada, con calma y despejada, nada de intervención. Se oía la voz de Dios: Abraham, mira al cielo. Miró al firmamento y de las estrellas, cuéntalas. Trato de contarla, pero innumerables. Estamos hablando de hace 4,000 años aproximadamente. Imagínense el cielo de una noche de hace 4,000 años. En medio del desierto, nada de contaminación. El firmamento de las estrellas se veía impresionante, brillante. Abraham trataba de contar, luego rápido se dio cuenta, era imposible. Simultáneamente en su corazón empezó a asombrarse. ¡Qué grande! ¡Qué grandísimo el poder de Jehová! ¡Qué grandísimo! Abraham, por la ayuda de Dios, no solamente se salió de su carpa, estaba experimentando algo milagroso. Se estaba saliendo de sí mismo, su propio ego. Fuera de su propio ego pudo ver el Dios grandísimo. Luego le llegó un entendimiento. Dios es todopoderoso. Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Cuando dijo, fueron. Él puede dar vida a los muertos, puede levantar nuestro padre Adán desde un puñado de polvo, de nada, lo formó, lo levantó. Si fuera así, si Él me quiere dar un hijo, Él va a poder. Luego Él alcanzó. Aquel mencionado hijo no es un simple hijo, sino se dio cuenta, la bendita descendencia. Dios eligió a Abraham para que de su linaje viniera la bendita descendencia. Se asombró, creyó. Cuando Abraham creyó a Jehová, su fe le fue contada por justicia, dice. Entonces en la Biblia se manifiesta la fe del Cristo. La fe del Jesucristo Dios cuenta por nuestras justicias. Pero ¿qué pasa? Ya que Abraham es un hombre muy importante, en el libro de Gálatas, apóstol Pablo dijo, cuando Dios hablaba con Abraham, nunca dijo tus descendencias como si fueran muchas,
nunca dijo pluralmente. Cada vez que hablaba con él, singularmente, por tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. Apóstol Pablo interpretó, la cual es Cristo, dice. También dice, la Santa Escritura, previendo que Dios ha de justificar la fe en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús, Dios con tal por justicia de los gentiles, 430 años antes, de antemano, entregó buena nueva a Abraham, dice. Así que Abraham llegó a ser el patriarca de fe. Es una demuestra, simbolización, como la raza humana, quien desde cuando nacimiento nace destituido de la gloria de Dios, desde cuando nacimiento depravado, puede ser contado, puede ser justificado delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la obra redentora del Cristo. Cuando Dios estableció este pacto con Abraham, ¿dónde estuvo Moisés? ¿Dónde estuvo Moisés? El que iba a traer el otro pacto, pacto de la ley. ¿Dónde estuvo Moisés? Según la narración bíblica, en el lomo de Abraham. Cuando Abraham fue justificado por la fe, Moisés estuvo en el lomo de Abraham. Él también, por la fe del Cristo Jesús, fue justificado. Entonces, la Biblia que quiere enseñar a nosotros cómo un pacto, después de ser establecido por Jehová, puede abrogar. Cómo un pacto que después de 430 años más tarde que iba a venir, podría abrogar, podría anular el pacto que había establecido con Abraham. Es imposible. Según la vista de los historiadores, o sea, el tiempo prehistórico, ¿en qué consiste? Antes de que la humanidad usaba la codificación, Abraham es un personaje del tiempo prehistórico, pero Moisés sí es un personaje histórico. Ante la vista de los historiadores, en el año 1491 antes de Cristo recibió el pacto, pero 430 años antes, en el tiempo prehistórico, en realidad Dios había establecido el pacto con Abraham. ¿Cuál fue el pacto? Por tu descendencia, por la fe en la descendencia tuya, por aceptar la descendencia tuya, todos los seres humanos ser justificados, ser contados hijos de Abraham. Dios lo había establecido. Ya que Abraham es un personaje muy importante, finalmente le nació Isaac. Pero Isaac no fue aquella mencionada descendencia. ¿Por qué? Cuando Abraham murió, Dios apareció a Isaac, de nuevo le dijo, por tu descendencia todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces nos da a entender, Isaac no fue la mencionada descendencia. Luego de la muerte de Isaac, en la vida de Jacob, Dios aparece, por tu descendencia todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces es obvio, está bien claro, Isaac no fue, Jacob no fue aquella mencionada descendencia, sino Cristo. Jesucristo fue la bendita descendencia mencionada, prometida, profetizada por Dios.
Por Él, por medio de la fe en Él, todas las naciones, todas las familias de la tierra son bendecidas a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Ya que Abraham es un personaje de señal, un personaje del modelo, un personaje de simbolización. Cuando su hijo Isaac ya llegó a ser un muchacho, a un adolescente, en el libro de Génesis capítulo 22, de repente Dios llama a Abraham: Abraham, tu único hijo Isaac ofrecerá a mí en monte Moría por holocausto. ¿Qué es holocausto? Uno de sacrificios levíticos: degollar la cabeza, cortar todas las coyunturas, sacar la piel, todos los órganos, sacar, despedazar, totalmente deshacer la forma del cuerpo, quemar. Tu único hijo ofrecerá a mí por holocausto en monte Morías. Abraham no entendió Dios tan cruel, tanta crueldad. Mi único hijo ofreciera por holocausto. Pero Abraham estaba convencido, estaba bien entendido del plan de Dios. Su hijo no muere, sino Dios prepararía una salvación. Llevó su hijo monte Morías, 3 días, 3 noches de caminata. Llegó a monte Moría, alzó su mirada hacia la cumbre y luego se despidió a los criados quienes le acompañaron: quedaos aquí, yo con mi hijo subiré al monte de Jehová, nosotros adoraremos y regresaremos. Fíjense ustedes, en el corazón de Abraham, si no hubiera tenido la fe, él nunca hubiera dicho: subiremos, adoraremos, regresaremos. Si no, hubiera dicho: subiremos, voy a regresar yo. Pero al momento de despedirse, Abraham dijo: subiremos, adoraremos y regresaremos. Estaba seguro que en el monte de Jehová será provisto, ¿qué? La salvación. Mientras tanto que Abraham subía a monte Moría, su hijo Isaac se dio cuenta algo extraño, ya que ese muchacho, su padre, sobre la espalda de Isaac cargó leños. En aquel tiempo no había fósforo. En una mano de Abraham había antorcha, en otra mano había cuchillo. Entonces, mientras tanto que Isaac subía a monte Morías, él miró a su papá: una mano antorcha, otra mano cuchillo, sus 2 ojos firmes, bien decididos. Él vio: ningún lado, no veo ninguna ofrenda. Sobre su propia espalda, leños. Entonces pregunta: padre, temblando, he aquí que el leño, el cuchillo, la antorcha y la ofrenda, ¿dónde está la ofrenda? Abraham contestó: en el monte de Jehová será provisto. En aquel momento dijo en hebreo: Jehová Jireh. Jehová Jireh, ¿qué significa? En el monte de Dios será provisto. ¿Qué? La salvación será provisto. Al llegar a la cumbre, Abraham quería sacrificar a su hijo. Había una roca muy grande, quería sacrificar. Desde el cielo, deprisa, un ángel dijo: detente, Abraham, un momento, detente, Abraham, no mate a tu hijo. Cuando Abraham alzó su mirada, encontró un carnero
su cuello estaba, o sea, entre muchas ramas, trancado, no podía moverse. Encontró la provisión de Jehová. En el lugar de su hijo Isaac, él ofreció la provisión de Dios, el carnero de Dios. El carnero de Dios tomó el lugar de Isaac. Allí Abraham alabó a Jehová. Aleluya, gracias a Dios por tu salvación, por tu redención. En el lugar de mi hijo preparaste un carnero murió en el lugar de mi hijo, donde originalmente iba a terminar trágicamente. Abraham con llanto: no puede ser, como tú eres tan cruel, me ordenaste degollar a mi hijo, matar a mi hijo. Originalmente iba a terminar como una tragedia, como terminó con la alabanza. Pero fíjense ustedes, aquel monte Moría, Jehová, ¿cómo se manifestó? Dios del amor, Dios de la gracia, Dios de la misericordia. Aquel monte Moría, pasando muchos años, el rey David elige por el lugar del templo su hijo Salomón, en el monte Moría, una enorme roca donde Abraham quería ofrecer su hijo Isaac. Pone el altar del holocausto. En ese lugar edificó el templo del rey Salomón. Más adelante, Monte Morías, uno de muchos cerros de Monte Moría, fue nombrado Ciudad Jerusalén. Un cerro de Jerusalén fue llamado Sión. Después de 2000 años de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, en su espalda, cargado la cruz, un madero como Isaac, estaba subiendo hacia la cumbre de Monte Morías. El Padre Dios, como Abraham, desde el cielo mandó que su hijo se muriera, su hijo llegara a ser holocausto, expiatorios. Jesús obedeció, con un madero subió a la cumbre de un cerro llamado en hebreo Gólgota, en griego Calvario, cuyo significado lugar de calavera. En el lugar de calavera, Jesucristo fue sacrificado. Jehová Ire, en el monte de Jehová fue provisto la expiación, la redención de toda la humanidad. Eso es lo que Dios había mostrado a Abraham. ¿Es una coincidencia? Ninguna coincidencia. ¿Una casualidad? Ninguna casualidad. ¿A dónde Dios dirigió a Abraham? En el lugar donde Dios quería que ofreciera a Abraham su único hijo. Él había visto la salvación. En el mismo lugar Dios llevó su hijo en su espalda, un madero, en la cumbre de aquel monte llamado Gólgota, Calvario, uno de cerro de Monte Morías. Después de 2000 años, nuestro Señor Cristo fue crucificado, sangriento, todo el cuerpo molido, rasgados. Entonces, diciendo de la cruz: Padre mío, perdónalos, porque no saben que hacen lo malo. Padre, perdónalos, porque no saben que hacen lo malo. Yo muero en el lugar de ellos. Cuando sintió que su última gota de sangre,
su última respiración, estaba por abandonar el cuerpo, quiso dejar una palabra: consumado es, todo está terminado, y expiró. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué habrá terminado? En el libro del primero del Pedro, capítulo 4, apóstol Pedro dijo: Jesucristo terminó con el pecado, dice. Él dijo: consumado es. El monte a donde los santos alcanzaron. Hoy yo he leído Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 habló de dos montes donde ustedes alcanzaron. No es el monte donde Dios apareció con gran oscuridad, con grandes nubes negras, con el sonido de trompeta, con el temblor, con la tempestad, con el fuego. El monte temblaba, aunque si la bestia, una bestia se acercara, le mataba apedreada. Moisés rogaba: deje de hablar conmigo, tengo miedo, deje de hablar conmigo. Cuando Dios se manifestó en la cumbre de monte Sinai para establecer el pacto de la ley, Moisés aguantó. Pero al monte a donde los santos alcanzaron, los cristianos alcanzaron, no es el monte de la gran oscuridad, grandes nubes negras, temblor, tempestad, fuego, piedra que se salpicaba, sino es monte Sión, Jerusalén de esta tierra, no, centro de regalismo, no, sino Jerusalén celestial. Nosotros hemos alcanzado, vemos dos manifestaciones muy diferentes de Dios en el monte Sinai, en el monte Moría. Monte Moría es el mismo monte Calvario. Dios que se manifestó en monte Moría, temible Jehová, temible, porque apareció con una condición: todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que te diere, te escribiere, si cumplieres, guardas en práctica, te bendeciré. Todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que te diere, te escribiere. Son 613 mandamientos. Entre los 613, los 10 escritos en 2 tablas de piedra, pero el número total de los mandamientos nunca ha sido 10, escrito 10, memorizado en el oído de Moisés, luego él escribe el rollo. Son 613 mandamientos. ¿Cuál fue la condición? Todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que te dijere, te escribiere, o sea, los 613, todos los días, cada momento de tu vida, si cumpliere, guardas en práctica, será bendito. En el caso contrario, maldito será. ¿Quién de nosotros capaz de poder cumplir los 613 mandamientos todos los momentos de nuestra vida? Ni siquiera podríamos memorizarlo, los 613, cada momento de nuestra vida, apenas como 10 mandamientos. Algunos ni siquiera 10 mandamientos tienen memorizado. Como nosotros los 603 mandamientos, cada segundo, cada minuto, cada hora de nuestra vida, podríamos ser fiel con aquellos mandamientos. Imposible. Dios que se manifestó en monte Sinai era Dios juez, Dios juez, Dios vengador. Apareció sin contar con la misericordia. Cuando Dios se manifestó sin usar la misericordia, solo como Dios
Después, ni siquiera el monte peñascoso no aguantó. Todo el monte temblaba, se quemaba, se ponía negro, relámpago y trueno, oscuridad. Pero Dios que apareció en monte Sión, monte Gólgota, monte Calvario, todo es sinónimo. Sión, los israelitas llamaban Sión a Jerusalén. Entonces Gólgota en hebreo, Calvario en griego, lugar de calavera, donde el Hijo de Dios en el lugar de calavera estaba crucificados. Ya vamos a ver, estoy hablando de dos montes. Ahora cambiando un poco del tema, dos pactos quiero hablar. Dos pactos. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 16 al 19, apóstol Pablo dijo así, Gálatas capítulo 3 versículo 16 al 19, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por las promesas, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí apóstol Pablo habla bien claramente. Un pacto, después de ser ratificado, no puede abrogar. Con Abraham, Dios estableció el pacto por tu simiente, por la fe en tu simiente. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Una vez ratificado el pacto, no puede abrogar. Después de 430 años, en la cumbre de Monte Sinai, Dios establece un nuevo pacto. ¿Acaso es una contradicción? En ninguna manera. Apóstol Pablo explica, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida para enseñar al mundo el conocimiento del pecado, que somos pecadores, que entiendan, nadie por las obras de la ley puede ser justificado, sino por la fe del Señor Jesucristo. Eso era el plan de Dios. En la cumbre de Monte Morías, Dios estableció el primer pacto. Antes del pacto de Moisés estableció un pacto. Génesis capítulo 22 versículo 15 al 18. Llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia y poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedece a mi voz. ¿Qué pacto estableció? La venida de la simiente, la venida de la mencionada descendencia. De ti vendrá la mencionada descendencia, la mencionada simiente. De aquella simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de fe en Él,
no por las obras de la ley. Hermanos, hermanas, ya mi tiempo casi se acaba. Brevemente quiero decir, breve historia de nación Israel. En el año 1020 antes de Cristo se estableció monarquía Israel. En el año 1000 antes de Cristo, rey David asignó Jerusalén por capital. En el año 960 antes de Cristo, Salomón edificó el templo. En el año 930 antes de Cristo, el hijo de Roboam, en su tiempo el Reino Unido de Israel se dividió por dos partes, Reino Norte y Reino Sur. En el año 720 al 22, el Reino Norte cayó ante los asirios. Los asirios llevaron las 10 tribus de Israel. La causa: no han guardado el pacto de Moisés. En el año 586 antes de Cristo, Reino Sur, rey de Judá, cayó por los babilonios ante el pie del gran rey Nabucodonosor. Los israelitas, luego de haber establecido el pacto de la ley de Moisés, luego de 905 años, dos reinos de Israel, Reino Israel y Judá, todos cayeron. Todos cayeron. Porque ni Reino Norte ni Reino Sur pudieron cumplir el pacto de Moisés. Cuando Reino Judá estaba a punto de caerse, apareció un profeta, Jeremías. Jeremías lamentaba por la caída del país vecino, Reino Norte, Israel. Estaba a punto de la caída de su reino Judá, lamentaba. Dios lo tomó con el Espíritu Santo. Él empezó a profetizar. Jeremías capítulo 31, versículo 31 hasta el 34. He aquí, vienen los días en los cuales Jehová hará un nuevo pacto. Este pacto será diferente que el pacto que hizo cuando Él sacó nuestro Padre de la tierra del Egipto. Aunque nuestro Dios ha sido un fiel marido, pero nuestros padres invalidaron el pacto. Por lo tanto, vendrá un nuevo pacto. Vendrá el tiempo de la reforma. Vendrá un pacto reformador. He aquí viene un nuevo pacto. ¿Qué pasa? Jehová dijo: yo perdonaré tus pecados y nunca más me acordaré de tus transgresiones. Jehová de Israel dijo. El profeta Jeremías declaró: he aquí vienen los días en los cuales Jehová hará un nuevo pacto. El nuevo pacto será distinto, totalmente diferente que el viejo pacto. Según el viejo pacto, todos los de tus vidas, si tú fueren perfecto, serán benditos y no malditos. Pero según el nuevo pacto, el pacto del amor, el pacto de la misericordia, yo perdonaré tus pecados. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Este nuevo pacto es el mismo pacto que en el tiempo prehistórico había establecido con Abraham. En el año 70, de nuevo, Judea cayó ante el emperador Tito de Roma. Inició diáspora durante 2000 años. Aunque el día 14 de mayo de 1948 ellos establecieron la República de Israel, pero actualmente la República de Israel
no es el mismo reino, está afectado, porque las 10 tribus fueron transportados más allá de Asiria. Nadie se sabe dónde se encuentra. Actual Israel no es un reino completo, sino incompleto. No está bien claro, por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado. Para terminar, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 24, el apóstol Pablo declara 2 condiciones. Los que están bajo la ley, él dijo, no hay justo ni aun uno, no hay bueno ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. Vuestra garganta es el sepulcro abierto. Debajo de vuestra lengua hay el veneno de áspides. Él empezó a citar la cita bíblica del Antiguo Testamento para los que están bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés no hay justo, ni aun uno. Bajo la ley de Moisés no hay bueno, ni siquiera uno. Pero desde el versículo 22 cambia del sentido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de fe en Cristo Jesús. No hay ninguna diferencia. Todos los hijos de Adán y Eva están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios cambió del pacto, usó el pacto nuevo que dijo, siendo justificados gratuitamente por medio de fe en redención que es Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, hay 2 identidades. Una identidad bajo las obras de la ley. Pecadores somos. Ningún justo. Pecadores somos. Pero bajo la gracia de Jesucristo, bajo la redención que es Cristo Jesús, la nueva identificación, siendo justificado gratuitamente por medio de la fe que en redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, en el monte Sión, Jerusalén del cielo, hay espíritu de los justos que fueron hechos perfectos. Hay la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Por último, la sangre de Abel derramada, ¿qué reclamaba? La sangre de Abel rociada, ¿qué reclamaba a Dios? Venganza a Dios, venganza. Mi hermano Abel me asesinó. Pero en el monte Sión del cielo, en Jerusalén del cielo, hay una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Es la sangre del Cristo, la sangre rociada del Cristo en el cielo. ¿Qué estaría clamando? ¿Qué estaría clamando? Padre mío, en la cruz yo declaré, consumado es. Padre mío, como Hebreos capítulo 10, versículo 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, hermanas, ustedes, ¿a qué monte quieren subir? ¿A qué monte quiere subir para encontrarse con Dios? Monte Sinai, ni lo imagine. En monte Sinai, según las obras de la ley, verá Dios temible. Pero si eligiera monte Sión, monte Calvario, en la cumbre encontrará
la justificación, la redención, la reconciliación, la paz, el amor incondicional, el perdón incondicional, la vida eterna. Todos de ustedes suban al monte Sión, encuéntrense con Dios, Dios de monte Sión. Allí encontrarán el perdón de los pecados, allí encontrarán el amor incondicional. Oremos al Señor para terminar. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.